¿Cuánto tarda en infectar una persona contagiada por Omicron? Una de las preguntas muy importantes es desde cuándo una persona que se infectó por Omicron puede estar contagiando el virus. En este video vamos a hablar sobre esta importante información y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a responder la pregunta: ¿cuánto tarda una persona infectada por Omicron en contagiar el virus? Una pregunta muy importante que va a ayudar a definir los tiempos que debemos tomar en cuenta con respecto a esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una de las preguntas importantes que una persona debe tener en claro es ¿cuánto tarda en contagiar una persona infectada por la variante Omicron? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque podría ayudar a determinar sobre todo los contactos cercanos que ha tenido la persona y de esta manera evitar que desarrollen un cuadro severo. Es importante entender que la enfermedad COVID-19 tiene tres periodos importantes. En primer lugar, el periodo de incubación. En segundo lugar, el cuadro clínico. Y en tercer lugar, el periodo post-COVID, en donde los síntomas persisten. Dentro de ello, la persona puede infectar sobre todo desde antes de desarrollar los síntomas, es decir, en el periodo de incubación. Según las recientes investigaciones, se ha demostrado que el periodo de incubación para la variante Omicron sería el periodo más corto que se ha descrito hasta el momento con otras variantes del coronavirus, siendo este periodo prácticamente de 1 a 3 días. La persona, desde el momento que se contagió o que se infectó por COVID-19 variante Omicron, desde ese momento puede propagar el virus. Y ya las recomendaciones que van dando los expertos mencionan que la persona con una prueba positivo para COVID-19 variante Omicron, desde las 48 horas antes de la prueba, ha podido estar contagiando a las personas. Este dato es importante. 48 horas antes del resultado positivo para COVID-19, la persona ha podido estar contagiando el virus. ¿Ello qué significa? Que si una persona sale positivo para COVID-19, tiene que analizar qué estuvo y en dónde estuvo las 48 horas antes para dar alerta e informar a los contactos de esa persona que salió positivo, dado que esas personas pueden estar en este momento contagiadas y no saberlo. Es por eso muy importante que el periodo de contagio inicia desde que la persona se infectó y a términos, tomando en cuenta la prueba COVID-19 positivo, 48 horas antes esa persona ya estaba contagiada. Si tenemos una persona COVID-19 positivo, lo que tenemos que entender, y conociendo que la variante Omicron es la variante predominante y que sigue avanzando a nivel mundial, lo primero que tenemos que determinar es dónde estuvo y con quién las 48 horas antes de esa prueba esa persona. Porque es muy importante que las personas alrededor de este contacto positivo puedan estar infectadas. Ello va a ayudar a que se maneje adecuadamente la pandemia y sobre todo se identifique de manera precoz a los posibles contactos positivos que tuvo la persona. Una persona que estuvo en contacto 48 horas antes de una persona que dio positivo para COVID-19 tiene que hacerse una prueba COVID-19. Esta persona probablemente esté infectada. Si en la familia, un miembro de la familia sale positivo, las personas tienen que hacerse una prueba 24 o 48 horas después. De esta manera vamos a confirmar diagnóstico de COVID-19 y sobre todo de manera oportuna, para que en las personas probablemente que todavía no estén vacunadas o no tengan una dosis de refuerzo,
probablemente tengan riesgo de hacer un cuadro severo y podamos hacer un manejo oportuno. Conocer cuánto tarda en contagiar un infectado por Ómicron nos va a ayudar a poder hacer un manejo oportuno en los posibles contactos que ha tenido el paciente. La enfermedad COVID-19 sigue avanzando y es importante entender que la variante Ómicron tiene 70 veces mayor rapidez para infectar a las personas. Es por ello que todos los contactos de una persona COVID-19 positivo deben hacerse un examen a los 2 días máximo de haber estado en contacto con esa persona positiva, para de esta manera poder hacer nosotros un diagnóstico precoz y evitar las complicaciones. Ómicron, si bien es cierto, tiene un 80% menos riesgo de hospitalización, eso no significa que la población no esté en peligro de hacer un cuadro severo, dado que también recordemos que las variantes anteriores, los cuadros de personas con cuadros leves o asintomáticos eran un porcentaje similar. Es decir, con Ómicron no se descarta que las personas puedan tener un cuadro severo. Es muy importante tener en cuenta que las personas pueden salir infectadas desde el momento en que han sido contagiadas por esta variante. Sobre todo, importante que al momento de confirmar el diagnóstico mediante una prueba del hisopado, es necesario que se indique al paciente que avise y comunique a los contactos que estuvieron con él 48 horas antes de salir positivo a la prueba. De esta manera nosotros vamos a sobrealertar a los posibles contactos positivos y poder hacer un manejo oportuno. Toda persona COVID-19 positivo debe entender que 48 horas antes ha podido estar contagiando a los miembros de la familia. Es necesario hacer un cerco epidemiológico, es necesario conocer los contactos con quién estuvo esa persona y sobre todo alertar de que pueden ser COVID-19 positivos en este momento. De esa manera vamos a ayudar en primer lugar a contener la propagación del virus y sobre todo ayudar a que las personas, si es que tienen algún factor de riesgo, no desarrollen un cuadro severo. Conocer esta información va a permitir tomar decisiones oportunas. El contagio de COVID-19 variante Ómicron se da de manera temprana. El periodo de incubación de esta variante es prácticamente de 1 a 3 días. Conocer la información y sobrealertar a los posibles contactos que pudo estar la persona positiva va a ayudar a contener la propagación del virus y de esta manera garantizar un manejo oportuno para que las personas no tengan cuadros severos. Es muy importante conocer esta información y lo más importante, tomarla en práctica. Tomemos en cuenta estos datos. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. ¿Cuánto tiempo dura una persona infectada con COVID-19 variante Ómicron en infectar? Es una de las preguntas que muchas personas se hacen. ¿Cuánto tarda en contagiar una persona positiva para COVID-19? Las investigaciones revelan que desde el momento que la prueba da positivo para COVID-19, la persona 48 horas antes de ese resultado ha estado contagiando a los contactos cercanos. Ello va a permitir hacer un diagnóstico oportuno y sobre todo, sobrealertar a las personas para hacer un diagnóstico y dar un manejo precoz. Es importante entender que la persona infectada, desde el momento en que estuvo en contacto con el virus, ya puede propagar el virus, pero sobre todo lo haría 48 horas antes de salir positivo para la prueba COVID-19. De esta manera nosotros podemos hacer un cerco epidemiológico, evitar que más personas se sigan contagiando y lo más importante, hacer un diagnóstico y manejo oportuno. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año.
Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.